Bendiciones, mis hermanos. Le habla Ana Peña del ministerio Instruyendo mi Familia. Quiero hoy compartir un mensaje muy importante, en especial para los padres que están atravesando un divorcio o una separación. El tema que vamos a tratar se titula Nuestros hijos en medio del proceso. Es muy importante que nosotros, los que estamos o hemos pasado por un proceso de separación o divorcio, entendamos que nuestros hijos también están siendo procesados. La palabra de Dios nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre. En la Biblia, dando continuación a este tema, en la Biblia la palabra proceso se refiere a una serie de acciones que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo. Los procesos pueden ser difíciles, pero están diseñados para ayudarnos a crecer y madurar espiritualmente. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de personas que pasaron por proceso. La Biblia está llena de personajes que atravesaron procesos difíciles, pero me voy a concentrar en dos, en el rey David y José. El rey David, antes de convertirse en el rey de Israel y después de convertirse en el rey de Israel, vemos que él atravesó varios procesos personales y familiares. También José, antes de convertirse en el gobernador de Egipto, pasó por varios procesos muy dolorosos. Ahora bien, para nosotros alcanzar los propósitos de Dios en nuestras vidas, es necesario pasar por procesos. Y en su mayoría son procesos dolorosos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 12, porque Jehová a quien ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios ama a sus hijos y todas las cosas le ayudan para bien. Romanos 8, 28. Ahora, ¿podemos confiar en Dios en medio del proceso? Nosotros debemos entender que hay cosas que deben suceder en nuestras vidas antes de que podamos acceder a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y sí, podemos confiar en Dios en medio de la tormenta, en medio de este proceso. No solamente nosotros, podemos enseñarle a nuestros hijos a que confíen en Dios, que ellos conozcan su proceso, confíen y dependan de Dios en medio de él. Ahora, el tema aquí es nuestros hijos en medio del proceso. Bueno, como madre de 3 hijos, en medio de mi proceso puedo asegurarle que la mayoría de nosotros ignoramos de alguna forma que nuestros hijos también están siendo procesados. E igual o en una manera mucho mayor. En algunos casos, discretamente. El sufrimiento de nuestros hijos muchas veces puede ser incluso mayor que el nuestro. Ahora, ¿por qué digo discretamente? Ellos sufren discretamente porque lo hacen en silencio, lo hacen callado. Y muchas veces porque nosotros como padres no le permitimos a ellos expresarse. No dedicamos tiempo a conocer lo que ellos sienten en medio del proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sufriendo, especialmente por la separación matrimonial o el divorcio, solemos centrarnos tanto en el cónyuge, en el pródigo o en nosotros mismos también. Y esto nos lleva a descuidar a nuestros hijos, a descuidar sus emociones, a descuidar su crecimiento, a descuidar su vida espiritual, dirigiéndome así a los que ya son creyentes. La palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Es muy importante para nosotros
que conozcamos las emociones de nuestros hijos. Es muy importante que nosotros entendamos que una separación o un divorcio afecta grandemente las capacidades de desarrollo de nuestros hijos. Y estaré utilizando algunos ejemplos. Los hijos de padres divorciados o separados pueden experimentar problemas emocionales, conductuales, académicos y sobre todo, mis amados, problemas espirituales. Pueden llegar a culpar a Dios por la situación de la familia, dejar de creer, de confiar, apartarse y ver a Dios como algo de poco valor en sus vidas. Sin embargo, con el apoyo, la atención que nosotros le demos, nuestros hijos pueden aprender a manejar el proceso y adaptarse pues a esta situación momentánea que está pasando nuestra familia. Podemos enseñarle a que confíen en Dios en medio del proceso. Enseñarles que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. La familia es importante para Dios y debemos enseñarle eso a nuestros hijos. Dios es bueno y Dios es fiel y ellos necesitan saberlo. Deuteronomio 4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviré y a él seguiré. Es nuestro deber, sin importar el proceso por el cual estemos pasando, enseñar a nuestros hijos a temer, amar, a obedecer al Señor. La palabra de Dios dice: deja que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Sin importar cuál sea con el cónyuge que se encuentre el hijo, si está con el papá, si está con la mamá, si es un niño, si es un joven, incluso si es un adulto. Es nuestra responsabilidad permitirle a nuestros hijos que se acerquen al Señor, que le busquen. Y esto no lo logramos, mis amadas, con simplemente palabras. Lo logramos con fe, con ejemplo, con perseverancia y con temor a Dios. El proceso es el mejor lugar donde nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos que nuestro amor hacia Dios, nuestro respeto, nuestra fidelidad, incluso al cónyuge que está en pecado, solo proviene de un corazón transformado por Dios. Que tanto el pródigo como yo soy un pecador. Enseñemos a nuestros hijos que en Romanos 3:2 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También enseñémosle a nuestros hijos que en Jesús encontramos salvación a través de su gracia y que esa misma gracia está extendida a ese cónyuge, a ese pródigo. En Efesios 2:8 dice la palabra, el 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande delante del Señor con nuestros hijos. En medio de este proceso, como le dije a unos minutos atrás, podemos verlo o añorarlo como una oportunidad de ayudar a nuestros hijos a conocer, a amar incluso a aquella persona que nos lastiman. Enseñarle el amor, el respeto a su padre o a su madre. Enseñarle que todos fallamos, pero que aún así debemos amar a las personas. Debemos enseñarle a nuestros hijos en medio del proceso. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? El Señor nos amó a nosotros aun cuando nosotros éramos pecadores y se dio a sí mismo por nosotros.
debemos enseñarle a nuestros hijos que también nosotros debemos hacer lo mismo con los demás, incluyendo al pródigo o a la pródiga. Así que, mis amados, yo les invito a que nos sentemos un momento con nuestros hijos, hablemos con ellos, tratemos de descubrir sus emociones, cómo ellos se sienten, que ellos sientan la confianza de expresarnos a nosotros cómo se sienten emocionalmente. Prestemos atención a sus cambios después de la separación, después de un divorcio. Prestemos atención cuáles son los cambios que tienen ahora, cómo se comportaban antes, cómo se comportaban ahora. También tenemos una oportunidad de enseñar a nuestros hijos a orar, de enseñar a nuestros hijos a tener una relación personal con el Todopoderoso en medio del proceso. No sabemos cuando ellos sean mayores por qué proceso le va a tocar pasar. Si hoy nosotros como padres le enseñamos en medio de nuestro proceso a amar, a respetar, a orar, a confiar, a tener fe en el Todopoderoso, de que Dios puede hacer cosas nuevas, de que Dios ama a ese pródigo, de que Dios me ama a mí, de que Dios te ama. Decirle al niño, Dios te ama a ti también, somos especiales a los ojos de Dios. Así que va a ser muy difícil que en situaciones futuras que ese niño le toque vivir, pues olvide lo que sus padres le enseñaron cuando también estuvieron en proceso. Tratemos de cuidar el corazón de nuestros hijos. Oro que este mensaje sea de bendición para ti que está pasando por este proceso. Oro que desde hoy en adelante, desde el momento que escuchaste este mensaje, te sientes a conocer a tus hijos, entienda que ellos también están siendo procesados y quizá tú eres la persona que Dios desea utilizar, que Dios desea usar para transformar la vida de tu hijo. Que Dios te bendiga. Te pido que te suscribas a este canal. Si te gustó este video, que lo comparta para así pues llegar a más personas que puedan conocer la verdad de Dios. Hasta pronto y que Dios te bendiga.